David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Venimos con la prédica dominical que la hemos titulado La lucha entre el bien y el mal. Yo sé que es una prédica muy importante que dijo el Señor Jesucristo, que sé que va a edificar nuestra vida, nuestros corazones y entender el propósito de Dios. Le pido al Señor que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Padre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Como les decía, la hemos titulado esta prédica La lucha entre el bien y el mal.
Esto está con base en el texto central en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43, en donde seguimos estudiando las parábolas, ¿tá? y nos habla aquí el Señor Jesucristo a través de parábolas, que eran historias, relatos de personajes imaginarios, pero que traían un mensaje de fondo con un significado espiritual, moral, importante que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, aquí Jesús nos enseña sobre el reino de Dios y lo está hablando aquí a través de 3 parábolas. 3 de ellas nos revelan el crecimiento del reino de Dios, la lucha entre el bien y el mal y el impacto transformador del Evangelio. Vamos a hablar de la primera parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esto está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y después el Señor lo explica en los versículos 36 al 43. Veamos lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 13. La parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 al 46, el Señor Jesucristo explica la parábola de la cizaña. Dice que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, Dios mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega, o sea, la cosecha, es en el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, aquí el Señor dice palabras fuertes, duras, profundas, que vamos a ir analizando poco a poco. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es la cizaña desde el punto de vista
no espiritual, sino como vegetal. La cizaña es una planta, mis queridos amigos, que pertenece al grupo de las gramíneas, cuya principal particularidad es que sus semillas y la harina obtenida de ellas resultan tóxicas. La cizaña suele criarse de manera espontánea en los sembrados donde crece el trigo. Por eso es considerada como una maleza y es habitual que la cizaña albergue hongos que intoxican la planta con las toxinas acumulándose en sus granos. El consumo de estos granos y de harinas que incluye cizaña resulta perjudicial para la salud. Es algo malo, no sirve para nada. Entonces, Jesús, aquí hermanos, cuenta que un hombre sembró buena semilla de trigo en su casa, pero vino durante la noche su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, es decir, de esa hierba mala que no sirve para nada, que te intoxica, como veíamos anteriormente. Cuando las plantas comenzaron a crecer, los sirvientes notaron que había cizaña, que alguien las había colocado ahí. Y le preguntaron al dueño si debía arrancarlas. Y el dueño dijo que no, para evitar de que posiblemente pudiesen dañar el trigo y que harían crecer ambas hasta la cosecha. Ahí entonces separarían la cizaña para quemarla y recogerían el trigo para llevarlo al granero. Aquí el mismo Jesucristo nos da la explicación y dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. Es decir, hablaba de él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. La buena semilla representa a los hijos del reino, nosotros los creyentes. Y la cizaña representa a los hijos del maligno, o sea, aquellos influenciados por el mal, los que practican maldad y hacen maldad día a día, los que viven en el mundo, en la carne, y se deleitan con los placeres mundanos. Y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, Satanás, que busca destruir todo el reino de Dios. Y la cosecha, al final, es el fin del mundo. Cuando el Señor vendrá a hacer un juicio por segunda vez y sacará a los malos y dejará a los buenos. Y los segadores, los que cortan, van a cortar la cizaña y el trigo, son los ángeles. Hermanos, aquí hay una lección importante. Y es que en este mundo, el bien y el mal van a ir de la mano. Coexisten, conviven. No debemos intentar eliminar el mal nosotros mismos. Déjelos. Déjelo allá con su maldad, que tarde o temprano tendrán su merecido. Porque podríamos también dañar a buenos. Es como cuando quieren destruir, o como cuando los bombardeos que hubo en la Segunda Guerra Mundial o en diferentes partes donde hay bombardeos. Ahora esto le llama efectos colaterales.
Muchas veces matan a los malos, pero muere gente buena que estaba ahí alrededor porque coexistían el bien y el mal. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que coexistamos, pero al final, los que seamos buenos iremos a un lugar y los que seamos malos irán a otro. Dios se encargará, hermanos, al final de los tiempos, de la separación final por medio de un juicio. Hermanos, Jesucristo nos enseña que el mundo habrá justos y habrá injustos hasta el final de los tiempos. Siempre usted ve en cualquier sociedad, en cualquier lugar, en su casa, en la vereda, en la familia, en la iglesia, en el país, siempre hay buenos, pero siempre hay malos. Siempre hay gente que busca hacer el bien, pero hay gente que busca dañar, destruir, matar, acabar, dañar la obra de Dios. Y aunque parezca que el mal prospera, Dios tiene un tiempo determinado para juzgar. Dios está dando un tiempo para que los malos también se arrepientan, porque Él quiere que nadie se pierda. Por eso está dando una oportunidad. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Pero el tiempo se acaba. Llegará un tiempo en que todo esto se acabará. No debemos apresurarnos a querer eliminar el mal por nuestra cuenta. A veces nosotros queremos acabar a todos los que nos hacen daño, a lo mejor con justificación, pero déjele la venganza a Dios. Usted procure hacer el bien. Sí, perdónelo, perdone a sus enemigos. Déjelo todo en la mano de Dios, que Dios juzgará. Y Dios es un Dios justo, hermanos. Dios, no se les olvide, hermanos. Dios es quien hará justicia sobre cada, perdone la redundancia, sobre cada injusticia que hemos sufrido en esta vida. Lo que sí puede quedar claro, hermanos, es que el juicio vendrá. Pero Dios tiene paciencia para que muchas personas se arrepientan y vuelvan al camino recto, el camino de Dios. La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿estoy viviendo como trigo o estoy viviendo como cizaña? Y si es como cizaña, tengo que salir de ahí y volver al trigo, volver al reino de Dios y pedirle perdón a Dios, tener un verdadero arrepentimiento, cambiar mi vida. Hay que tener paciencia, confianza en Dios y la idea de que el juicio final está en manos divinas, está en las manos de Dios, no en las humanas. Usted no es Dios. Déjele que Dios juzgue a cada uno y que Dios juzgará y le hará a cada uno lo correcto, lo justo. Los que no se arrepintieron y cambiaron irán al cielo. Los que se arrepintieron, perdón, y cambiaron van al cielo. Y los que no se arrepintieron, hicieron la maldad, hicieron todo lo que quisieron en este mundo y no temieron a Dios, no lo reconocieron como su Señor y Salvador, no hicieron los mandamientos de Dios, ni quisieron, ni les importó, también serán recogidos como la cizaña y echados al fuego eterno, por siempre y para siempre.
Entonces, hermanos, la lucha entre el bien y el mal será siempre, siempre que estemos en esta tierra, hasta el final de los tiempos. Siempre habrá buenos y habrá malos. Busque usted estar al lado de los buenos y aléjese de los malos. La segunda parábola nos habla de la semilla de mostaza. Esto está en el versículo 31 al 32 de Mateo 13. Y es la parábola de la semilla de mostaza. Dice el Señor, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que viven las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hermanos, aquí Jesucristo compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existen. Pero aunque es diminuta, cuando se planta, crece hasta convertirse en el mayor de todos los arbustos. Tan grande, dice, que las aves pueden anidar en sus ramas. Un árbol fuerte, robusto. Hermanos, aquí el Señor nos está dando un trasfondo, y es que la semilla de mostaza representa el reino de Dios o la fe. Aunque comienza de manera humilde, a lo mejor con una prédica que usted escuchó, a lo mejor la persona más humilde le dio un mensaje de Dios, a lo mejor alguien le habló de Dios y empezó con un pequeño mensaje, como cuando Jesús, un hombre humilde, hijo de un carpintero, y con sus primeros discípulos, que eran gente realmente muy humilde, sus primeros seguidores, tiene el potencial de crecer enormemente y ofrecer refugio o beneficio a muchos. ¿Quién iba a pensar que en un pueblo pequeño, el pueblo más pequeño de Israel, como era Nazaret, y de ahí se formó el hombre que cambió la historia del mundo? Y con sus primeros discípulos, que eran gente pescadora, sencilla, humilde, que inclusive todos lo abandonaron cuando él murió en la cruz. Y todo el mundo pensaba que ahí se acabó todo. Luego, cuando llega el Espíritu Santo a través de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos en el templo, en un lugar allá escondidos, pero ya estaban orando, y llegó el Espíritu Santo y les dio poder. La palabra de Dios se empezó a transmitir y transmitir y transmitir. Y hoy llegan millones de personas. Aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, el reino de Dios tiene poder porque la palabra es viva, eficaz y fue dada por Dios. Esta parábola, hermanos, nos enseña sobre el poder transformador y expansivo del reino de Dios. Es el único que puede cambiar tu vida en dos, que puede sacarte del pecado, que puede quitarte la adicción, que puede romper todos los paradigmas, que cambia la ley natural, hacer algo extraordinario. Lo único que puede hacer milagros, cosas extraordinarias. Es la palabra de Dios, que comienza pequeño, pero tiene un impacto gigante. Hermanos, la fe y el reino de Dios pueden tener comienzos humildes, pero su crecimiento e influencia serán enormes. No desconfiemos
del poder de Dios. El reino de Dios comenzó de manera pequeña con Jesús y sus discípulos, pero con el tiempo ha crecido enormemente y sigue extendiéndose en todo el mundo. Hermanos, no despreciemos los pequeños comienzos. Dios puede hacer grandes cosas a partir de algo pequeño. Quizás un versículo, quizás una palabra puede cambiar tu vida así, en un instante. El crecimiento del reino, hermanos, no depende de la fuerza humana, nada tiene que ver. Tú puedes decir aquí, vea, montemos un equipo con toda la tecnología y todo para llevar el evangelio a través, por ejemplo, de YouTube. Y eso no me garantiza que se va a expandir. La única forma que esta palabra de Dios se expanda es que sea la voluntad de Dios. Dios es el que siembra la palabra en cada corazón, en cada vida. Es el poder de Dios. Yo te pregunto, ¿estás confiando en que Dios hará crecer su obra en tu vida, aunque parezca pequeña? Déjate usar por el Señor. Sé instrumento en la mano de Dios. Lleva el evangelio a tantos que lo necesitan. A lo mejor te van a decir, no, no quiero. Te van a rechazar cientos de veces. Pero cada vez que un pecador se arrepiente y llega a los cielos, usted lleve la palabra. El que la siembra es el Espíritu Santo. El que lo necesita, al que quiere su corazón, para que se salve y tenga vida. La levadura. Esto está en Mateo 13:33. Aquí habla del poder transformador del evangelio. Nos dice los versículos 20 al 21 del capítulo 13, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, aquí Jesús dice que el reino de los cielos es como una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. Acuérdense que la levadura infla, crece, hace crecer la masa para hacer más cantidad. Pero aquí dice que la levadura era poquita. Pero aunque es pequeña en cantidad, hace que toda la masa se fermente y crezca. La levadura tiene muchos significados en la palabra de Dios, porque también a veces la levadura se habla para mirar cuando se fermenta, cuando se daña. Cuando daña. Pero aquí la está el Señor simbolizando como la influencia transformadora del reino de Dios, para crecer, para expandir. Aunque el mensaje o la presencia de Dios pueda parecer pequeña, hermanos, o insignificante al principio, tiene el poder de permear y transformar toda una masa. Transforma una sociedad, transforma una iglesia, transforma el mundo, transforma tu ciudad, tu país, tu casa, tu familia. Es un proceso gradual, pero efectivo. Por eso nunca dejemos de llevar la palabra de Dios, de creerla, de poner en práctica en nuestra vida. Hermanos, el reino de Dios trabaja
de manera sutil, pero poderosa, transformando todo lo que toca con el tiempo. Usted no sabe el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, así como la levadura cambia toda la masa, el evangelio transforma vidas, familias, sociedades. Hermanos, aunque el reino de Dios comience de manera invisible, su impacto es poderoso y cambia todo lo que toca. Debemos ser agentes de transformación, llevando el evangelio a todas partes donde se necesite. La pregunta es, ¿estoy permitiendo que el evangelio transforme mi vida, mi entorno? Si no, pregúntate, ¿por qué? Porque no le has abierto, no le has creído a Dios. Créele a Dios de todo corazón para que el evangelio transforme tu vida y tu entorno, porque todas las personas van a ver en ti ese cambio que ha sucedido en tu vida. Confía en que Dios hará justicia. No te desesperes por la maldad en el mundo. Dios tiene un tiempo para juzgar el trigo, para separar el trigo de la cizaña. Sé paciente y fiel. Aunque el reino de Dios parezca pequeño, crecerá y triunfará. Permite, hermanos, que Dios transforme tu vida. Su palabra tiene el poder de cambiarte a ti. Oye la oportunidad. Ábrele tu corazón a Dios y Él cambiará tu vida y a los que te rodean. Como conclusión, mis queridos amigos, estas parábolas nos enseñan que el reino de Dios crece de una manera imparable. Nadie lo podrá detener y transforma todo a su paso. Aunque a veces no lo veamos, Dios está orando y su justicia prevalecerá. Hermanos, estas parábolas tienen temas comunes: el crecimiento, la paciencia y la transformación. Muestran que el reino de Dios no es ruidoso ni inmediato, sino que opera de manera silenciosa, gradual y poderosa. También enfatizan la soberanía de Dios en los asuntos del mundo y la necesidad, hermanos, de confiar en su plan en lugar de intentar controlar o apresurarnos nosotros mismos. Yo te pido que tú abras tu corazón a Él y dile: Señor, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo te invito a que le abres tu corazón a Dios. Permita que ese mensaje llegue a tu vida y seguro que como la levadura cambiará tu corazón, tu vida, tu familia y todos los que te rodean. Hermanos, como frase final, vivamos como trigo, confiemos en el crecimiento del reino de Dios y permitamos que el evangelio transforme nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que
confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de